Les puse este cuadrito para que sea fácil. Les puse aquí la fecha de la clase que tuvimos, cuál fue el tema revisado y cuáles son las páginas correspondientes del módulo, ¿sí? Entonces, el 3 y el 10 fueron temas que no pertenecen al módulo, eran temas previos, por lo tanto no es ninguna página, ¿sí? Voy a hacer un poquito más grande esto por si acaso no se vea. Ya. A continuación, tenemos el 17 y el 24 de octubre que vimos el tema de contradicciones y de homonimia, y ambos temas corresponden al mismo tema del libro, que es, ya les voy a decir, ¿ya? Ya, contradicciones y homonimia corresponde al tema de contenido explícito en un texto. Por lo tanto, es la página 8 y 9 del texto. ¿Sí? ¿Están conmigo? ¿O hasta aquí hay alguna pregunta tal vez? No, está bien, profe. Perfecto. Bajamos al 7 de noviembre, chicos, donde vimos 3 temas como les había indicado. Vimos el género épico, orígenes del teatro y poemas épicos de la antigüedad, ¿sí? Si es que por alguna razón, chicos, alguien no se acuerda o no está claro de por qué vimos estos 3 temas, les muestro, ¿sí? Les voy a mostrar. Está bastante. Ya, les voy a mostrar para que estemos clarísimos, ¿ya? Recuerden que les había comentado que vimos los 3 temas unidos por el simple hecho de que son temas que pertenecen a un mismo tema grande, que es el género épico como tal. Entonces, como no tenemos, ustedes saben, el tiempo disponible para ver de manera muy detenida, ¿sí? Todos los temas del libro, lo que hice fue unir los temas que son del mismo, ¿sí? Y lo que hice fue mostrarles, ¿sí? El tema del género épico que unió 3 grandes temas. Si por si acaso alguien no se acuerda, les voy a mostrar cuál fue la clase que vimos 3 temas unidos, que fue este, ¿sí? El género épico. Aquí vimos primero los orígenes del teatro, ¿sí? Que fue, todo esto es del origen del teatro, ¿sí? ¿Recuerdan? Todo eso es origen del teatro. ¿Ya? Luego de los orígenes del teatro, vimos el tema de el género épico como tal, ¿sí? ¿Qué era el género épico? ¿Sí? La clasificación, ¿ya? Luego de eso vimos, en la actividad, vimos los poemas épicos de la antigüedad al hacer la actividad de aquí, al ustedes hacer el tema de de haber leído la obra de la Odisea. ¿Sí? ¿Recuerdan que leyeron este fragmento? ¿Sí? Sí. Entonces, este pertenecía al poema épico de la antigüedad y con eso vimos los 3 temas en una sola clase, ¿sí? Por lo tanto, chicos, el tema del género épico, orígenes del teatro y poemas épicos de la antigüedad del 7 de noviembre, deberán ustedes haber llenado las páginas 24 y 25, 48, 49, 72 y 73, ¿ya? Luego de eso 40 vamos al 14 de noviembre. Espere, profe, 48 y 49 dijo las páginas. Sí, con todo yo esto les voy a mandar, chicos. No, no crean que solo les voy a mostrar y no les mando. Como les dije, ya está de hecho subido en el Edmodo, pero con todo les voy a mandar al WhatsApp, ¿sí? Ya. Luego tenemos el 14 de noviembre que vimos el resumen, ¿sí? Este tema corresponde a la página 36-37 del módulo, ¿ya? Luego vimos el 21 de noviembre, todos he puesto así una vez, ya. El tema de neologismos, préstamos y extranjerismos de la página 68 y 69. El 28 de noviembre vimos el tema de los textos publicitarios de la página 84 y 85. El 29 de noviembre, recuerden que fue el domingo que tuvimos clases, ¿sí? El único domingo que hemos tenido clases, y ese domingo vimos 2 temas porque tuvimos 2 horas, ¿sí? Entonces, ese día vimos primero la narración de una crónica de la página 88 y 89, y luego vimos el tema de los prefijos y sufijos de la página 92 y 93. ¿Listo? Lo que vamos a ver hoy día, 12, es la comedia clásica, y con eso ustedes deberán completar las páginas 96 y 97. ¿Listo, chicos?
¿Quedamos clarísimos con eso? Como les indiqué, chicos, el tema que corresponde ver, que nos corresponde ver es el tema un tema de literatura, ¿sí? Un tema de literatura muy simple y además muy bonito, ¿sí? Pero para ver el tema de literatura, primero quiero que hagamos un pequeño recuerdo rápido. ¿Se acuerdan ustedes qué géneros literarios existen? Eso habíamos visto ya hace algún tiempo cuando vimos el género épico, ¿sí? Entonces quiero saber si se acuerdan todavía qué géneros literarios existen. Para darles una pista, recuerden que eran 3. Narrativo. Perfecto, género narrativo, muy bien. ¿Cuál más? Género literario. Lírico. Lírico, muy bien. Nos falta un hito. ¿Se acuerdan? Perfecto, excelente, ¿sí? Muy bien, chicos. Teníamos el narrativo, teníamos el lírico y el dramático, ¿sí? El día de hoy nos centraremos en revisar el género dramático, ¿sí? Nos corresponde revisar el género dramático. Recuerden que cuando vimos el género épico, nos centramos en ver el género narrativo, ¿sí? Entonces ahora nos toca el dramático, ¿ya? Pero para eso, antes de ya empezar con el tema que nos corresponde, vamos a hacer un pequeño recuerdo nada más de qué es el teatro, chicos, ¿sí? Recuerden que el género dramático, ¿sí? Está involucrado en todo lo que corresponde al teatro, ¿sí? Pero ¿qué es el teatro? El teatro, chicos, es un arte, ¿sí? Relacionado con ¿qué? Con la actuación, ¿sí? Representar historias de diversa índole frente a un grupo de personas usando diferentes cosas, como que nuestra voz, ¿sí? Diferente vestuario, diferente escenografía, música, sonido y por supuesto, normalmente utilizando los guiones, ¿sí? Que son las frases que dice cada uno de los personajes. ¿Sí? ¿Clarísimos? ¿Clarísimos hasta aquí, chicos? Dice, Sí. representa la historia. Perfecto. Entonces, el tema que nos corresponde hoy día, chicos, es el tema de la comedia clásica, ¿sí? Vamos a ver un poco de qué es la comedia clásica, sus características y ciertos autores u obras relevantes, ¿ya? Empecemos entonces por qué es la comedia clásica. Recuerden que habíamos alguna vez ya revisado sobre los diferentes géneros dramáticos que existían, ¿sí? La comedia clásica, o la comedia en general, chicos, ¿sí? Normalmente son historias que se relacionan a las dificultades de la vida cotidiana, ¿sí? Es decir, se relaciona siempre a historias comunes, a historias que podemos ver en la vida, que puede pasarle a alguien que conozcamos e incluso a nosotros mismos, ¿sí? Normalmente los personajes tienen defectos humanos, ¿sí? Defectos como a lo mejor los distintos sentimientos, ¿sí? Defectos como incluir los sentimientos en la toma de decisiones, lo que normalmente perjudica o no perjudica al futuro del personaje, ¿sí? Pero siempre, ¿sí? Pese a lo que vaya decidiendo el actor o el personaje, siempre el desenlace de la historia, ¿sí? Es un desenlace feliz, es un desenlace que no tiene que ver con nada relacionado a lo trágico, ¿sí? Entonces, siempre se hace como ese énfasis de la debilidad humana, de la debilidad hacia las cosas, hacia los sentimientos, hacia las personas, hacia todo tipo de cosas que hacen a un humano, ¿sí? Es decir, una persona. ¿Qué es lo que le diferencia de los animales? ¿Sí? Que tengan sus emociones, sus sentimientos, ¿ya? La comedia, chicos, se originó en el mundo griego, ¿sí? Al igual que los géneros iniciales del género dramático, como era el género épico, ¿sí? Recuerden que también se había generado en Grecia, ¿sí? Sin embargo, la comedia, pese a que se originó en Grecia, ¿sí? Se fue desarrollando muchísimo a lo largo de los años, especialmente en la Edad Media y en la Edad Moderna, ¿sí? Entonces, si bien empezó en la Edad Antigua,
fue desarrollándose muchísimo hasta la Edad Media y moderna. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? No, no. Perfecto. ¿Ya? ¿Cuál es el origen entonces de la comedia? ¿Sí? Como les comenté, fue en Grecia, ¿no? Fue en el mundo griego. Pero claro, al inicio, los textos teatrales de comedia eran bastante improvisados, ¿no? Es decir, solo era una historia que improvisaban ahí las personas y le mostraban hacia un público, ¿sí? Sin embargo, conforme pasaron los años, pasó el tiempo, se fue, digamos que, refinando, si se quiere, la comedia, ¿sí? Hasta que se fue estructurando literariamente. ¿Qué quiere decir? Se fue creando una estructura, se fue creando escritos sobre la comedia, sobre sus características, ¿sí? Su aparición, chicos, sucede en Atenas, ¿sí? Las primeras apariciones escritas de la comedia aparecen en Atenas y normalmente las historias relacionadas a la comedia, al teatro de la comedia, se asociaban a Dionisio. ¿Alguien sabe, alguien recuerda quién es Dionisio? ¿O tienen alguna idea a lo mejor de quién podría ser o qué podría ser? Yo no, El, pero el escritor de la... no. Un dios, un semidios creo que era. Perfecto, muy bien, excelente, ¿sí? Pero Aquí alguien me dice la Odisea. No me acuerdo si Dionisio sale en la Odisea, me parece que sí. no, Pero sí, no chicos, sale. excelente. Corresponde a un dios, ¿sí? A uno de un dios de la mitología griega, quien era el dios de qué? Del vino, ¿sí? Y el dios de la celebración. Entonces, No era de del otro, ay, de los frutos sí, vegetales, por algo así. supuesto, Ya. de los viñedos, chicos, ¿sí? Ah, Y de ahí del eso. vino, de ahí que sea del vino, ¿sí? Entonces, chicos, en honor a este dios, ¿sí? Dándole las gracias, y a lo mejor precisamente por el vino, por la uva, o en las celebraciones en honor a él, comienzan a aparecer las primeras historias relacionadas a la comedia. ¿Clarísimos? ¿Qué cosa le dice? No la escuché. Algunas características de la comedia, y algunas características que podemos encontrar en varias obras de comedia son, primero, como les he indicado, que los personajes son personas cotidianas, comunes, ¿sí? Un padre, una madre, una hija, pero son comunes, no tienen ningún aspecto irreal, ningún aspecto fantasioso, ¿sí? Segundo, que el protagonista, ¿sí? Que es en quien se enfoca la obra, siempre encarna un vicio o un defecto, ¿sí? Ya sea el alcohol, el juego, o un defecto como puede ser un defecto físico, un defecto de que es muy pasional, de que se lleva mucho por los sentimientos, siempre encarna este tipo de cosas, ¿sí? Como tercera característica tenemos que los temas siempre son de un carácter cotidiano, de algo normal en la vida, ¿sí? De alguien que llega borracho a la casa, de alguien que le gusta el juego, de alguien que es torpe en la vida, ¿sí? Que a lo mejor se pasa cayendo, que a lo mejor dice cosas imprudentes, ¿sí? Algo cotidiano. Y finalmente lo que les había indicado, los desenlaces de este tipo de obras son felices para el protagonista, siempre quedando él como en un estado un poco inicial de la historia, ¿sí? Habrá algún enfrentamiento que se haga de él contra la vida, contra el destino, pero es algo leve y siempre termina siendo algo feliz, ¿sí? Algunas obras destacadas, chicos, de la comedia, sí, ya sea en la Edad Antigua, que es de donde se originó en Grecia, podemos encontrar los caballos, las nubes, las avispas, así se llaman las obras, las ranas, que también es de Aristófanes, sí, que fue uno de los principales exponentes de la comedia. Y en la Edad Media podemos encontrar a Molière, que era un escritor que también se dedicó mucho a lo que fue la comedia. Con obras como El médico Palos, del enfermo imaginario, o Tartufo, que es una de las obras más importantes de Molière, ¿sí? Del escritor, y es totalmente de comedia, ¿sí? Tartufo encarna a alguien mentiroso, a alguien mentiroso, traicionero, ¿sí? Y siempre se está dando giros en torno a eso.
a las mentiras que él crea, a las mentiras que él dice. ¿Sí? Vamos entonces a ver nada más ya rapidísimo el resumen de lo que vimos. ¿Sí? Recordamos un poco sobre el teatro que representa historias frente a una audiencia. Pasamos a ver la comedia clásica que tomaba elementos de los defectos humanos, ¿sí? De la humanidad en sí. Y finalmente que la comedia clásica presenta historias de la vida común a través de personajes creíbles, de personajes que incluso conocemos, es decir, que nos parecen familiares. ¿Listo, chicos?